Vamos a comenzar con la lectura de nuestro texto. Como ustedes pueden ver, aquí tengo mi libro publicado en Amazon. Cualquiera que lo pueda adquirir, lo puede adquirir conmigo o puede adquirirlo directamente en Amazon y ahí trato este tema y algunos otros temas que son importantes para que comprenda estas doctrinas que son muy populares. Puede incluso leerlo gratis, contratando una cuenta ahí en Amazon y es completamente gratis la lectura. Vamos a Solo lo quise poner de portada para después dejarlo durante el mensaje. Vamos a comenzar nuestra lectura de esta tarde. La lectura se encuentra en Primera Tesalonicenses 4. Voy a leer los versículos 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El título de este mensaje es El rapto secreto. El rapto secreto. Hace más de 20 años que comencé a oír de este tema y a estudiarlo, más de 20 años. Con un poco de estudio, y quiero ser enfático en esto, con muy poco estudio se puede uno dar cuenta que el tema del rapto secreto es falso, así, con todas sus letras. Antes las personas no abundaban mucho en este tema y los estudios de este tema para refutarlo eran escasos, pero hoy son muchos los que lo hacen, los que refutan este tema. Si usted pone una búsqueda en internet, nada más busca el rapto secreto, usted va a encontrar no solamente en Google, sino también en YouTube un montón de estudios ya refutando este tema. El rapto no tiene base bíblica, tiene peso teológico bíblico el rapto, le van a decir que no, le van a enseñar cómo rebatir el concepto erróneo del el rapto secreto, 50 razones para no creerlo. Y así va a encontrar también los libros famosos de Dejados atrás, el, el remanente y la última batalla y todo lo que tenga que ver con él. Pero cuando yo estudiaba este tema al principio, no había muchos estudios y las personas tomaban este tema como si fuera algo común y normal. Sin embargo, hoy en día, aunque ya se han refutado mucho este tema, muchos predicadores lo siguen enseñando sin ningún problema de conciencia. Lo que vemos son personas aparentemente hablando de la segunda venida del Señor, pero no es así. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar el tema para que vean. Lo que no se ve detrás de este tema es la gran cantidad de falsos profetas que se levantan cada año para atemorizar y engañar a la iglesia, así, así como lo ven. Tampoco se ven las grandes cantidades de dinero que ganan con este tema las personas. Hay infinidad de autores de libros y de Biblias que se han vuelto rico a base de mentiras. En mi libro sobre el rapto secreto, en el primer capítulo cuento toda la historia que hubo detrás y cómo los hombres se volvieron ricos haciendo este tema. Algunos muy famosos, sobre todo poniendo las notas de Scofield en la Biblia, se volvieron exageradamente ricos con este tema. Cualquier autor puede hacer su libro y venderlo, pero mentirle a las personas no es nada sano. El tema de hoy es preocupante simplemente porque es falso y nada más. No hay otra razón detrás. Si es falso, es todo lo que ocupamos. Hoy veremos un pasaje que usan para enseñar nuestra doctrina y hay dos cosas que usan mal de este pasaje, como lo vamos a ver más adelante. Primero que nada, usan mal la palabra primero, que aparece en el verso 16. Y luego usan mal la palabra arrebatados, que vemos en el versículo 17. Según ellos, la frase los muertos en Cristo resucitarán primero se refiere a la primera resurrección. Eso es lo que te dicen. Va a haber una primera resurrección, luego una segunda resurrección, pero como veremos, la frase primero no se refiere a una resurrección contrastada con otra, sino al primer evento antes del segundo. ¿Cuál es el segundo evento? Eso lo vamos a ver aquí en el estudio. La otra cosa que tuercen es la palabra arrebatados, pues les dan el sentido de raptados por alguien invisible. Ese es el sentido que le dan, raptados por alguien invisible.
Por eso se llama rapto secreto, no solo rapto, el tema no se llama rapto, se llama rapto secreto. Vamos a estudiar primero el pasaje y vamos a ver de qué trata. Le voy a poner aquí en la pantalla unos diagramas que estuve haciendo para una clase que doy de gramática y pues aprovechando esto, se la voy a poner ahí en la pantalla y vamos a explicar cada una de las cosas que hay aquí. Empecemos, espero que se vean bien las letras en su pantalla, si no las voy a hacer un poco más grande para que los que tienen celular y tengan una pantalla pequeña lo puedan apreciar con toda seguridad. Dice el tema, ¿cuál es el tema? El tema está en el versículo 15. Dice, no precederemos a los que durmieron. Ese es el tema. ¿Qué quiere decir la palabra preceder? Preceder significa adelantarse. En términos sinónimos sería irse primero o anticiparse. El apóstol Pablo les dice a los lectores de Primera Tesalonicenses que no van a preceder a los que durmieron, no se van a adelantar, no se van a anticipar. Pero la pregunta es, ¿anticiparse a dónde? ¿Anticiparse quién? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no se van a adelantar a irse con Cristo sin los muertos. Por eso dicen, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron aquí son los muertos. Los vivos no se van a ir antes que los muertos con Cristo, eso significa preceder. Ahora, ¿quiénes son entonces los que no se van a ir? Los vivos. Ese es el tema que usted tiene ahí. Si usted revisa, de hecho, en el pasaje, usted va a encontrar que eso es lo que dice. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ya ve, los vivos, no precederemos a los que durmieron. Entonces, los vivos no se van a ir antes que los muertos. Y esa era la preocupación que tienen y después la vamos a profundizar. Ok, una vez que contestamos cuál es el tema, usted tiene que quedarse con el tema en mente a fin de encontrar y comprender todo lo que sigue a este estudio. Si el tema es no precederemos a los que durmieron, ¿qué relación tiene el tema con todo lo demás? O sea, con todo esto que está hasta aquí, hasta abajo. ¿Cuál es su relación? Bueno, como vamos a ver a continuación, hay 4 ideas. Se la voy a poner aquí. El versículo 15 dice, no precederemos a los que durmieron. La conjunción causal porque le está diciendo las razones por las que usted puede saber y estar seguro que los vivos no se van a ir primero con Cristo antes que los muertos. Número 1, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea que hay 4 ideas, ahí las puede ver, 1, 2, 3, 4, y cada una de estas 4 ideas es la causa por la que el cristiano puede estar seguro que los vivos no se van a ir al cielo con Cristo antes que los muertos. Esa es la preocupación que hay en el contexto. La primera razón es, el Señor viene, descenderá del cielo. La segunda razón es, los muertos en Cristo resucitarán primero. La tercera razón es, seremos arrebatados juntos. Y la cuarta razón es, estaremos siempre con el Señor, es decir, con el Señor Jesús, como se ve en el contexto en el versículo 14. Así que la relación que hay de los versículos 16 con el 17, con el versículo 15, es causal. ¿Por qué no van a adelantarse los vivos a irse con Cristo sin los muertos? Allí se le dan 4 razones. Y estas 4 razones están enmarcadas en una causa, una razón. La gente pide razones y dice, ¿cómo estoy seguro que Cristo no me va a dejar cuando muera? Y que se van a ir solo los vivos. Tenían una idea muy extraña acerca de la muerte. La siguiente pregunta que vamos a hacer para seguir analizando el texto es la venida del Señor cómo es. Mire, yo hice un diagrama porque doy una clase de gramática con un alumno y le diagramo todo el texto y le explico. La oración está puesta en orden lógico, así se llama cuando se hace un diagrama. Si usted ve con atención, dice primero, no vamos a preceder porque el Señor mismo descenderá del cielo. Ahora, la palabra mismo que aparece en este pasaje es enfática. Lo que le está diciendo al lector es que Jesús vendrá de manera visible. Y le voy a poner un texto para ilustrar esto que acabo de decir. Usted conoce este pasaje, está en Hechos capítulo 1, versículo 11.
Cuando el Señor Jesucristo se despide de los apóstoles y lo están viendo con los ojos puestos en el cielo subir al cielo, se le aparecen dos varones con vestiduras blancas. Y dice el verso 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y fíjese la palabra mismo igual que aparece allá. Este mismo Jesús, no otro, en persona él, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Le vieron irse al cielo? Sí. ¿Le veremos venir del cielo? Sí, porque será el mismo Jesús el que va a descender del cielo. Entonces, lo que nos está enseñando el pasaje es que la venida del Señor será visible. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Va a ser visible. Él va a descender del cielo. Él mismo, nadie más. Él mismo. No va a mandar un representante, no va a venir otra persona en su lugar. El texto dice el Señor mismo. En segundo lugar, la venida del Señor será audible, porque viene acompañada con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Estos tres complementos están acompañando al verbo descender. Obviamente, en el pasaje, en la Reina Valera, como está escrito, si ustedes lo revisan con atención, el con voz de arcángel con trompeta de Dios está antes del verbo descender, porque está siendo enfático. Pero a la hora de acomodarlos en orden lógico, nosotros vemos que está explicando al verbo descender y no a la palabra Señor, que podría explicarla, pero en este texto no lo hace. Solamente que aquí se está haciendo enfático, se ponen antes del verbo, pero en el diagrama lo puse después del verbo. Ahora, cuando el Señor venga, se va a escuchar una voz dando órdenes. Por eso dice con voz de mando y las voces son audibles, hacen sonido. Y luego después dice que se va a escuchar la voz de un arcángel. No nos dice de cuál arcángel, pero al decirnos de un arcángel, como está en el texto griego, quiere decir que hay más arcángeles, como se enseña en la Biblia, y no como los testigos de Jehová normalmente dicen que solo hay un arcángel. La voz de un arcángel va a ser audible y finalmente te dice y con trompeta de Dios. Si ustedes ven con atención el texto, es la entrada de un rey siendo anunciado por sus acompañantes para que los que lo están esperando pongan atención a su venida, se preparen y luego estén listos para recibirlo. Así que la venida del Señor es visible, mientras que el rapto es invisible. La venida del Señor es audible, mientras que el rapto es invisible y nadie sabe quién vino, solo saben que las personas desaparecieron, pero esa doctrina no está en este texto. Pero aparte de todo esto, la venida del Señor va a ser única. Si ustedes van a la última oración de este pasaje, dice, y estaremos así siempre con el Señor. Ese pasaje nos está enseñando que cuando el Señor venga por nosotros, ya no va a haber separación entre Él y nosotros, sino que vamos a estar con Él siempre. Así entonces, la venida del Señor es única, es audible y es visible. Usted, hermano, que está viendo el estudio y puede leer esto en su Biblia, tiene usted la capacidad de analizar esto y contrastarlo con las ideas que otros le presentan. Tenemos que ser honestos en nuestro planteamiento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos engañen. No vamos a juzgar las intenciones de los predicadores que enseñan el rapto, aunque sabemos de algunos sus intenciones, pero no las vamos a juzgar. Estamos juzgando el texto y haciendo diferencia entre lo que un falso maestro enseña y lo que el texto te dice. Si la venida del Señor en este pasaje es visible, audible y única, ¿cómo entonces las personas te dicen, es que este pasaje enseña el rapto secreto, cuando obviamente no hay ninguna parte del texto que te enseñe el rapto secreto? Ahora, para que quede claro esto, vamos a analizar los procesos, porque aquí es donde las personas se pierden al ver la palabra primero que aparece aquí, la palabra primero, un adverbio en este pasaje. Primero, vamos a verlo en este texto, pero con todo su proceso. Según nos dice el texto, lo primero que va a pasar es que el Señor va a descender del cielo. Ahí está. Es el primer evento, el que anuncia la venida del Señor. Luego viene una I, que está coordinada a ese verbo. El Señor descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero.
El primer evento después de la venida del Señor será la resurrección de los muertos en Cristo. Te dicen los dispensacionalistas y los grupos que enseñan el rapto que resucitarán primero antes que los malvados, pero si usted lee con atención la frase no dice antes que los malvados, sino que la palabra primero está puesta en conjunto con la palabra luego, que significa nexo y lativo de tiempo. O sea que este luego significa después o a continuación. Usted puede incluso quitar la palabra luego y poner la palabra después. Puede leer, y los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros seremos arrebatados. ¿Ve? Aquí primero no está contrastando vivos, no está contrastando muertos en Cristo y muertos sin Cristo. Lo que está diciendo es una línea de tiempo. Primero resucitan los muertos, luego, después, a continuación, seremos nosotros arrebatados. ¿Se mencionan en este versículo los malos? No. Se mencionan después en el capítulo 5. La semana que viene vamos a ver la segunda parte de este pasaje y vamos a ver cómo sí se mencionan los malvados. No es que resuciten primero los muertos en Cristo y luego los malvados, sino que resucitan primero antes de ser arrebatados. Esa es la idea que el texto nos menciona y es la que nosotros vamos a subrayar y a respetar. La siguiente oración es más compleja, pero es muy interesante. El sujeto de la oración es nosotros, luego nosotros, los vivos. Pablo se cuenta entre ellos, aunque Pablo ya no está vivo, ya murió, él ya pertenece a los muertos en Cristo. Pero obviamente cada predicador cuando está predicando un tema como esto siempre se va a contar en los vivos. Jamás nos contaríamos con los muertos porque estamos vivos. Del mismo modo, Pablo no se equivocó, se contó con los vivos porque él estaba vivo. Entonces él dijo, nosotros, viene una oración que se llama sustantiva explicativa, los que vivimos. Tanto Pablo como los que estaban con él, los que escribieron la carta y los que están leyéndola. Y luego viene otra oración sustantiva explicativa que dice los que hayamos quedado. Porque va a haber gente que esté viva cuando Cristo venga y va a haber muchos cristianos que están muertos. Ahora sí continúa ya el predicado, el verbo, nosotros seremos arrebatados. Como ya vimos en el contexto, arrebatados no significa por alguien invisible, sino arrebatados por el Señor que desciende del cielo con una voz de mando que se escucha, con una voz de arcángel y con una trompeta de Dios. No voy a abundar mucho en la trompeta, sería para otro tema. Pero aquí, arrebatados es tomados de súbito a las nubes. Allí dice, seremos arrebatados en las nubes. Van a ser subidos de la tierra a las nubes. Sin embargo, el pasaje dice que serán arrebatados juntamente con ellos, es decir, vivos y muertos. ¿Para qué las personas, los vivos y los muertos ya resucitados, van a ser arrebatados? Para recibir al Señor. ¿Dónde lo van a recibir? ¿En la tierra? ¿En Jerusalén? ¿En algún otro estado? No, en el aire. Ahí está claro. Se menciona aquí que vamos a ser arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí van tres procesos. El Señor desciende del cielo, los muertos resucitan, luego nosotros somos arrebatados. Pero viene un cuarto proceso, que es parte de los tres anteriores porque está conectado por una y. Pero antes de continuar, veamos la pregunta que puse aquí. Aparte de los vivos y muertos en Cristo, ¿hay otro tipo de cristianos en este texto? No, solo hay, porque son todos, nadie se queda en la tierra, todos se van. A los muertos en Cristo que mueran hasta, que hayan muerto hasta cuando Cristo regrese, van a ser resucitados. Y los que estemos vivos, vamos a ser llevados con ellos en el aire. Ahora sí veamos la última oración que está coordinada. Y en el texto de la Reina Valera, la palabra así está antes del verbo. Y así estaremos. Este así está hablando del versículo anterior. Te está diciendo que una vez que estemos juntos y el Señor nos reciba, dice así, de ese modo, vamos a estar con el Señor. Pero ve la palabra importante aquí, la palabra siempre. La palabra siempre en este versículo es sinónimo de eternidad. ¿Cuánto vamos a estar con el Señor? ¿Un ratito? ¿Va a ir y luego venir? ¿Y nos va a volver a dejar y nos va a separar? No. ¿Cuánto vamos a estar con el Señor? Siempre. Siempre y para siempre. Por eso dice con el Señor. Es cierto que esta última oración es un resumen,
porque no te habla del juicio venidero, pero Pablo resume de una manera clara que ya es el fin, que no hay más después de esto. Y si no hay más después de esto, entonces ¿cómo hay personas que predican que luego va a haber otro reino y que luego va a haber una guerra y se van a pelear? Después en la siguiente semana vamos a abundar un poco en esto. Pero el versículo 17 es el cierre del evento. Ha quedado claro, hermano, que el tema central es no vamos a adelantarnos a los que durmieron. Los vivos no se van primero que los muertos. ¿Por qué? Porque el Señor desciende, los muertos en Cristo resucitan, luego somos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. ¿Verdad que no tiene ninguna complicación el texto? Es muy claro. Una vez que uno lo analiza es sumamente claro. No tenemos nosotros que suponer ni añadirle, pero no es el tema central, hermanos, es un subtema. ¿Cuál era el tema central de Primera Tesalonicenses 4:13 al 18? Si ustedes se fijan, puse aquí el subtema adentro y el tema central afuera. El apóstol Pablo dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, para que no os entristezcáis. Los cristianos de Tesalónica, que no tenían el conocimiento de lo que iba a pasar con los muertos cuando Cristo regrese, podrían entristecerse como los otros que no tienen esperanza. Podrían tener la falsa idea de que una vez que mueres todo se acaba y no te vas a salvar porque muerto ya estás acabado. Sin embargo, la idea de muerte en este pasaje no es que te separe de Cristo, sino que una vez que estás muerto, aún así vas a estar esperando la venida de Cristo. Si el tema es que conozcamos acerca de los que mueren, para que no nos entristezcamos, entonces el tema central cierra en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ha visto usted a personas cuando van a un velorio de los cristianos y lo primero que hacen es decirle, no hay palabras, hermano, para decirle lo que está pasando en este momento? Yo no entiendo a esos cristianos. Todos tienen derecho a decir lo que quieran, pero yo siempre que llego le digo, hay palabras y hay muchas para decirle, porque este texto fue escrito para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza, para que nos alentemos unos a los otros con estas palabras. Pablo espera que nosotros, los cristianos, los predicadores y todos, cuando alguien muera, le digamos, no te preocupes, el Señor va a venir un día, luego va a resucitar ese hermano que ha muerto, después él y nosotros nos vamos a juntar ahí, vernos, vamos a estar juntos y juntos vamos a ser arrebatados y vamos a recibir juntos al Señor en las nubes y vamos a estar siempre con el Señor. Eso es el aliento que tiene. La muerte no es el final de la vida. Por lo tanto, el muerto también tiene la esperanza de que un día el Señor va a venir y va a resucitar a su cuerpo imperfecto para hacerlo perfecto y llevarnos juntos a los vivos y a los muertos transformados con el Señor. La segunda venida del Señor se mete y se utiliza para alentar a los que se les mueren, sus familiares. De acuerdo a la definición que nos dan del rapto, y la vamos a poner por aquí, no concuerda lo que acabamos de leer con su definición. Mire usted, la teoría del rapto, lo llaman también la primera resurrección, ya ve cómo le llaman. Es básicamente la idea de que Cristo vendrá en forma invisible para levantar a su iglesia al cielo, para que no sufran la gran tribulación de 7 años que creen encontrar en profecías bíblicas. Después de la tribulación, tanto Cristo como también su pueblo volverá a la tierra para establecer su reino de 1000 años. ¿Encuentra usted esa definición dentro del texto que nosotros acabamos de leer? No, no está. Simplemente está ausente. Aquí Pablo no nos dice que Cristo va a regresar nuevamente. La venida del Señor es visible, es audible y es única. La conclusión entonces de este mensaje es la siguiente: no existe ningún rapto secreto en Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. Simplemente el pasaje no enseña una venida invisible, sino una venida visible, audible y única. La siguiente semana veremos la segunda parte de este estudio y vamos a estudiar Primera Tesalonicenses de los versículos Primera Tesalonicenses capítulo 5 de los versículos 1 en adelante. Y ahí vamos a ver lo que va a pasar con los que no estén en Cristo cuando Cristo regrese. Y vamos a ver que la continuación del texto no deja dudas y vamos a ver sinónimos de las
expresiones la venida del Señor. Así que le invito a la siguiente semana a venir a ver este tema, a quedarse con lo que la palabra de Dios enseña y aprender lo que el texto realmente dice y agarrarlo para nuestras vidas. Porque la enseñanza principal de este texto es que podemos estar tristes, pero no tristes como los otros que no tienen esperanza. Podemos tener aliento cuando un hermano se muere, porque el texto en el verso 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, el Señor vendrá en cualquier momento, no sabemos cuándo. Estemos preparados para esa venida con la siguiente esperanza. Yo creo que Jesucristo va a descender él mismo del cielo. Yo creo que va a levantar a los muertos en Cristo. Yo creo que nos va a reunir a los vivos y a los muertos para arrebatarnos a las nubes, para reunirnos con Él. Y yo creo que así vamos a estar siempre con el Señor. 4 cosas que espero que también tú creas. Dios les bendiga, hermanos. Antes de terminar con el estudio, quiero invitarle para la siguiente semana para que escuche la segunda parte. Le invito, por favor, que esté atento y que aprenda la palabra de Dios y sea dedicado, porque de verdad que es muy importante estudiar con detenimiento la escritura, darle el valor que tiene la escritura, glorificar a nuestro hermoso y Salvador Jesucristo y tener en nuestra mente y en nuestro corazón que un día le vamos a dar cuenta por nuestros mensajes, por nuestras predicaciones y por la forma en que usamos la Biblia. El Señor le bendiga.